La mejor de las noches en 1049 Radio y de nueva cuenta, a lo cual agradezco la presencia de Salvador Palacios, quien él es una persona experta, como muchos, inclusive yo diría que hasta algunos novatos son conocedores del espacio. Conocemos muchos amigos en común, de hecho, Salvador, que les encanta andar viendo y es por eso que te invitamos, como siempre, tú, como un profesor y especialista en el área, y te saludo donde quiera que te encuentres. Ahora sí que vas así, donde quiera que te encuentres. ¿Cómo estás, Max? Mucho saludarte otra vez aquí en tu programa. Un gran gusto de ti y a todos tus escuchas. Tu espacio es Pulsar y el día de hoy vamos a hablar de un tema que, fíjate que curiosamente, nacemos y existe, morimos y seguirá existiendo. Algunas veces, lamentablemente, es causa de muerte. Digo, suena mal que lo diga así, Sí. pero pues es algo que está en la naturaleza, Ujú. ¿verdad? Así es. Sí, el día de hoy quería platicarte sobre un tema muy interesante, ya es un término de física que estamos muy acostumbrados vivimos con ella, la usamos, pero luego de repente no sabemos bien qué, ¿no? Y esto es la gravedad. Correcto. ¿Qué es la gravedad? Muy seguido me preguntan, de hecho, ¿qué es la gravedad? ¿Por qué existe la gravedad? ¿La podemos utilizar? ¿La podemos, quitar o no podemos quitarla? La gravedad es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. Sí, son cuatro fuerzas fundamentales, así es la fuerza fuerte, fuerza débil, la fuerza electromagnética y la fuerza de gravedad. Combinadas todas estas cuatro fuerzas producen todas las demás fuerzas que conocemos en la naturaleza, la fuerza centrífuga, la fuerza, no sé, cinética, estática, etcétera, ¿no? Todas las demás fuerzas dependen, es una combinación de estas cuatro. Y la fuerza de gravedad es una de estas fuerzas muy importante que pues nos permite vivir, de hecho, nos ha permitido la existencia de tanto de estrellas, planetas y hasta de nosotros mismos, ¿no? Ok. Sin embargo, aún después de haberle estudiado tanto, en realidad no sabemos mucho qué es la gravedad. Hay teorías, pero no sabemos mucho acerca de ella. Oye, a ver, me gustaría entender algo. Eh, ¿Quiere decir que la gravedad aún, o sea, sabemos qué es, cómo se compone, pero esta se estudia desde aquella famosa manzana que le cae a Newton, cuando está debajo de un árbol, ¿no? Según es así como nace la ley de gravedad. Así es. Sí, Órale. de hecho, es una fuerza que nos ha inquietado desde hace milenios, desde Ujú. incluso Aristóteles, Ptolomeo, todos estos filósofos griegos, y pasando por el Renacimiento, ya bien lo dijiste, Sir Isaac Newton, cuenta la leyenda, ¿no? De que estaba sentado bajo un árbol de manzana, cavilando sobre, imagino, las cosas fundamentales del universo, y de repente le cayó una manzana en la cabeza y gritó Eureka. Encontró la solución, se le ocurrió la idea de la teoría o de la ley de la gravitación universal de Newton. Sí. Órale, órale, órale. Y esto, bueno, es lo que nos enseñan pues desde la primaria. Sí. Correcto. Y sí, es muy interesante porque siempre nos hemos preguntado, y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida desde niños, si lanzamos algo al aire, o sea, lo que sea que lancemos, va a regresar, ¿no? Ujú. Sí. No se pierde en el infinito, vaya. No. De hecho, podría serlo, pero bueno, necesitaría ser, yo creo que Hulk o alguien así, ¿no? Para lanzarlo, hermano, para lanzarlo muy lejos y que escapara de la fuerza de atracción gravitatoria de la Tierra. Ok. Pero los simples mortales, pues lanzamos una roca, por ejemplo, al aire y eventualmente va a caer en la Tierra. Incluso, toda esta gente que ama tirar, balazos al aire, sí, eventualmente esas balas caen y caen a la misma velocidad de la que salieron del cañón, ¿sí? ¿Sí? Y Órale. esto es por cuestión física, no es que desaparezca en el cielo ni nada. Cualquier objeto que lancemos, va a caer en la Tierra nuevamente, ¿no? Sí. Estás hablando de física por completo, Chava, y vemos que la física está en el día a día. En ocasiones, digo yo que no soy de licenciatura, por ejemplo, que le temía tanto a las ingenierías por el tema de las matemáticas y las físicas.
pues en el día a día vemos situaciones así, por ejemplo, un automóvil que va corriendo a una velocidad, obviamente es una masa que lleva una velocidad y lleva un peso, ¿no? Así es. Entonces, siempre tenemos que ver esta situación y que son cotidianidades en donde siempre la física va a estar implícita. Y bueno, como tú lo acabas de decir, lamentablemente hay gente que pues tira balazos, tiene esta mala costumbre, porque es una costumbre que se hizo hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero Sí. bueno, cualquier cosa que tires al aire, déjate el espacio, al aire, tarde o temprano va a caer. Chava, pregunta, Ujú. ¿esta gravedad emerge, supongo, del núcleo de la Tierra? Mira, la gravedad es una fuerza implícita en la naturaleza, es decir, no depende, no emana De algún lado. de algo en particular, ¿no? En Ujú. realidad, desde el punto de vista de la física clásica, la gravedad es la atracción de dos cuerpos, independientemente de su materia, de lo que esté hecho, etcétera. La gravedad es la atracción entre dos masas, ¿sí? No sé si te acuerdas esta pregunta que luego se le hace a los niños, ¿no? Si lanzas una bola de plomo desde un lugar alto y un kilo de plomo y un kilo de plumas o Algodón. de algodón, ¿cuál va a caer primero, no? Sí. Es una pregunta capciosa y pues a lo mejor el sentido común nos diría, bueno, va a caer primero la bola de plomo que la de plumas, Ujú, aunque ambos pesen 1 kilogramo, ¿no? ujú. En un entorno donde no haya aire, sin embargo, ambas masas van a caer iguales. ¿Por qué? Porque pesan o tienen una masa de 1 kilogramo, ¿sí? Entonces, la fuerza de gravedad les afecta de la misma manera, porque ambas son de 1 kilogramo, ¿sí? Ok, actúa Ahora de la bien, misma manera, como dices. así es, solamente depende de la masa, no depende de qué está hecho, ¿sí? Sí. Aquí, claro, en un entorno ya más práctico, donde puede haber otras fuerzas, como por ejemplo la fuerza de fricción del aire, eh, pues sí, el aire puede frenar con mayor facilidad una bola de 1 kilogramo de algodón, ¿no? Porque además esta no está tan comprimida como una bola de plomo. Es correcto. De Me hecho, parece muy ese interesante. experimento se hizo cuando los primeros astronautas llegaron a la Luna, ¿eh? Neil Armstrong hicieron ese experimento, dejaron caer unas herramientas y una hoja de papel, creo que fue así, y cayeron al mismo tiempo porque en la Luna no hay aire. Es correcto. Así es. Entonces, esa es la forma clásica o newtoniana de ver la gravedad, ¿sí? Y nos ha servido por mucho tiempo y tiene aplicaciones, como bien tú lo dices, en la vida diaria. Otro ejemplo es cuando tú vas manejando, por ejemplo, en el coche, ¿no? Y que vas en una autopista, por ejemplo, una carretera a alta velocidad, de repente te encuentras una curva y te das cuenta que esa curva tiene cierta inclinación. A esa se le llama inclinación, se le llama peralte, ¿sí? Correcto. Entonces, ese peralte te sirve para que tu auto, al momento de que se está desplazando por la carretera, hay dos fuerzas involucradas ahí. Una es, por supuesto, la fuerza de gravedad que nos mantiene pegados a la tierra y otra es la fuerza centrífuga debido al movimiento del vehículo. Entonces, estas dos fuerzas están actuando de tal manera de que si quieres mantener el equilibrio y mantener estable tu vehículo, esa carretera al momento de una curva debe estar inclinada para que se igualen las fuerzas de la gravedad con la fuerza centrífuga, ¿no? Qué ¿Sí? interesante, qué Sí, sí, interesante. sí. Y los ingenieros civiles al momento de hacer una carretera tienen que tomar en cuenta la fuerza de gravedad forzosamente. Ujú. Las condiciones del terreno, obviamente, para que puedan Así hacer es. ese famoso peralte. Cálele usted, por ejemplo, inclusive, si va en la carretera y una curva regularmente no es plana, ¿verdad? Ujú. Porque sería muy peligroso. Una persona que dijeras tú viene a una velocidad y al no tener este agarre, como le decimos, Chava, regularmente, te puede proyectar porque te empuja esa Así es. fuerza, te saca. Y sí, fíjate que súper interesante es esto de la gravedad y más que nada porque lo vivimos día con día. Sí, fíjate, quise hablar de esto porque vi en esta red social TikTok, sí, o no me acuerdo si lo habíamos platicado también, sobre una chava que hablaba sobre la gravedad y decía, pues que la gravedad estaba pasada de moda, que por qué hablaban tanto de ella, ¿no?
que ya, pues, que lo olvidaran, que ya pues no estaba de moda, Vigente, ajá. que no era vigente, entonces que, pues, que se olvidaran de ella, ¿no? Y desafortunadamente, pues sí pues, de repente sucede, ¿no? De que olvidamos, pues que estamos dentro de la naturaleza y la naturaleza tiene leyes y no podemos escaparnos de esas leyes y tenemos que, pues, que ser conscientes de ellas para, pues, poder vivir, ¿no? Sí. Ujú. Imagínate una casa que contratas a un albañil y que te construye una casa y que no le ponga los pilares suficientes, pues se va a caer. La densidad, ¿no? Es la que lo va a tronar, ¿no? Y con Así la ley es. de atracción de gravedad, pues obviamente por naturaleza va a jalarla, ¿no? Sí, así es. Ujú. Entonces, todas esas cosas se tienen que tomar en cuenta a la hora, pues, de que desarrollamos nuestro día a día. Sí. Órale. Y obviamente las condiciones, por lo que quiero entender, por lo que decías con respecto a cuando los astronautas fueron a la Luna sí tiene una fuerza gravitacional, pero no es de la misma intensidad que la tiene la Tierra. Perdón por la mala estructurada mi pregunta, ¿eh? No, no, no. De hecho, como la masa de la Luna es menor a la de la Tierra, entonces su atracción gravitacional es menor. Sí, es un porcentaje significativamente menor. Por ejemplo, en el caso de Marte, por ejemplo, si se llega a colonizar Marte, las personas que viven allá van a pesar van a tener la sensación de peso un 37% menos que en la Tierra. Es decir, por ejemplo, si una persona aquí pesa 100 kilos, ¿sí? Allá va a sentir que su peso es de 33 kilos. Órale. ¿Sí? ¿Sí? En cambio, por ejemplo, si nos fuéramos a Júpiter, en Júpiter pesaríamos varias veces más que lo que pesamos en la Tierra, ¿no? Es decir, la gravedad depende de la materia, de la masa, cuánta masa tenga un objeto. Ese es un buen argumento para cuando vaya como nutriólogo y yo le puedo decir, tengo el peso que tendré en Júpiter. Sí, sí, sí. Y fíjate, la gravedad también afecta al desarrollo en la biología, ¿eh? Por Así. ejemplo, no sé si te has fijado los animales estos como las gacelas, como ¿cómo se llaman estos flamencos? Que son muy altos y tienen las piernas muy delgaditas. Y una En altura realidad, pues, sus, desproporcionados, ¿no? Digámoslo así así. es. Y su sistema óseo, pues son muy ligeros. Entonces Ujú. sus piernitas, pues son muy flaquitas, ¿no? Pero si tú comparas, por ejemplo, ahora un elefante, ¿cómo son sus piernas? Sus piernas son muy gruesas, Robustos. ¿sí? Porque tienen más masa. Entonces, para poder sostenerse y moverse, necesitan tener unas extremidades muy fuertes para contrarrestar la fuerza de gravedad, ¿sí? Ahora no hablemos, por ejemplo, de los dinosaurios, ¿no? ¿Cómo eran estos animales gigantes? ¿Cómo le llaman los cuellos largos, por Ajá. ejemplo? Tenían unas patotas gigantes porque pues, los animales eran gigantes, entonces se ocupaban moverse, ¿sí? Entonces, no podría existir, o sería muy difícil que, biológicamente hablando, que existiera un animal más grande, porque la fuerza de gravedad lo aplastaría contra el piso, ¿sí? Porque mientras Órale. más grande, más es la atracción gravitacional, Órale. ¿sí? Ok, ok. Oye, y entiendo, me regreso un poquito a la luna. Entiendo que, por ejemplo, allá, pues las condiciones, obviamente, porque no hay oxígeno, ¿no? Entonces también hay otro tipo de condiciones diferentes. Y esto me lleva a lo que decías hace un instante. La ballena, por ejemplo, la ballena gris, que es Ujú, un cetáceo, si mal no ujú. recuerdo, gigante. Entonces, pero la densidad del agua todavía es mucho mayor que la del aire, ¿no? Y Sí. la presión que existe debe de ser mucho mayor, pero obviamente las condiciones del animal deben de ser, pues, soportar, porque un ser humano, o sea, nosotros como humanos, no podemos bajar a la misma distancia que lo hace este tipo de animales. Ujú. Y Sí, la atracción gravitacional, pues, es mayor. sí, así es, implosionamos. De hecho, si una ballena sale a la superficie, como luego desafortunadamente ha sucedido, incluso en las playas de nuestro estado, de repente hay ballenas varadas en la arena. Pues, Estas tienden a asfixiarse por su propio peso, ¿sí? Es decir, como tienen mucha masa, presionan sus pulmones de tal manera que no pueden respirar. Recordemos que las ballenas son mamíferos y respiran aire, entonces se les aplasta sus pulmones y pues se ahogan. Sí, tienen que estar en el agua. correcto. Porque bien lo dijiste, la presión del agua, o sea, la masa del agua es mayor que la del aire y los mantiene a flote, ¿sí? Ujú. Entonces,
Pues la fuerza de gravedad actúa en todo momento, ¿no? Y en cualquier instante y momento de nuestra vida. Sin embargo, hubo un cambio de paradigma a principios del siglo XX con la llegada de Albert Einstein, ¿sí? Es decir, Albert Einstein, cuando llegó y que había muchas dudas en la física de ese entonces, él dijo, bueno, a ver, vamos revisando la gravedad, ¿qué es la gravedad? Y entonces él describió de otra manera la gravedad, ¿sí? Y ahí viene lo curioso, ¿sí? Porque ahora la gravedad no es en sí mismo una fuerza para Einstein, sino que es una deformación de nuestra realidad. Le llamamos la deformación del espacio-tiempo. Es decir, él nos dice, es que el universo en realidad, en el universo, tanto el espacio como el tiempo son dimensiones que pueden ser flexibles, se pueden modificar, se pueden aplastar, y se pueden aplastar por las masas. Por ejemplo, el Sol puede doblar este espacio-tiempo. Imaginemos un enmayado, ¿no? O imagínate una sábana así bien estirada y le pones en el centro de la sábana una bola de boliche. Esta va a generar, por su peso, va a doblar la sábana en el centro, ¿no? Entonces, imagínate que esa bola de boliche es el Sol y esa sábana es el tejido espacio-tiempo. Entonces, de esa misma manera se dobla el espacio-tiempo, es decir, tanto nuestra realidad vaya, y lo que nosotros sentimos como gravedad en realidad es una pendiente, es como si estuviéramos cayendo hacia el centro donde está el Sol o la masa. Órale. Discúlpame, mucha ciencia interesante sobre todo, ¿no? ¿Cómo es que recaigo algo que es una cotidianidad? Ahorita simplemente, ¿no? Yo puedo agarrar esto y lo tiro y va para abajo. O sea, es algo que es tan ordinario, tiene la necesidad de ser tan observado por su comportamiento y sobre todo el comportamiento que ejerce sobre la humanidad, ¿no? Total. ¿Sí? Vale, son muy Y interesantes. es que en realidad hay muchas cosas que no sabemos y que incluso en este momento pues la ciencia pues se afana en tratar de encontrarlo. Imagínate que pudiéramos de alguna manera controlar la gravedad, ¿no? Podemos controlar, por ejemplo, otras fuerzas, como la fuerza electromagnética la podemos controlar, por eso tenemos motores eléctricos, tenemos la bomba de agua de nuestra casa, los carritos de control remoto, etcétera, la podemos controlar, focos, etcétera. Pero la gravedad, hasta este momento, medio la entendemos, pero no podemos hacer nada para controlarla. Oye, Existe solamente. no, te quería preguntar, ¿y cómo le hacen entonces en la NASA para quitar esa gravedad en esos cuartos? Ah, bueno, ahí son trucos, ¿no? Como los buenos magos usan trucos, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes vencer la gravedad de alguna manera. Y no sé si alguna vez si tienes hermanos pequeños, o alguno de tus hijos, por ejemplo, y lo agarraste los brazos y sopa, le diste vueltas y vueltas Sí, ahí en la es mesa, ¿no? correcto. Sí, muy dado. Lo que estás haciendo, estás venciendo la gravedad, porque entonces ahí está sustituyendo la fuerza de gravedad con la fuerza centrífuga. Es decir, la fuerza centrífuga lo que tiende es a salir volando en línea recta, ¿no? Es Hay de ti correcto. si lo sueltas, imagino. Oye, entonces eso implicaría, por ejemplo, el tema de los aviones, ¿no? El por qué vuelan. Bueno, flotan por la densidad del aire y y la velocidad, ¿no? O sea, eso, lo que hace la fuerza centrífuga seguramente debe ser. Sí, en el caso de los aviones, ellos aprovechan una fuerza de sustentación debido al aire. La forma de las alas muy particular, cuando el vehículo está en movimiento, producen fuerza hacia arriba opuesta a la gravedad que los mantiene flotando, digamos. Pero imaginemos los satélites, en el espacio no hay aire, entonces no hay este efecto de sustentación debido al aire. Sin embargo, los satélites están ahí. Hablemos de la Estación Espacial Internacional, por ejemplo. No se cae, ¿sí? Pero ¿por qué no se cae? Bueno, no se cae porque están colocados en una órbita alrededor de la Tierra tal que la fuerza centrífuga se iguala a la fuerza de gravedad. Por lo tanto, la fuerza centrífuga lo que tiende es lanzarlo hacia afuera. La fuerza de gravedad lo jala hacia el centro de la Tierra. Entonces se Okay. produce un equilibrio de fuerzas de tal manera que se mantiene en su lugar dando vueltas y vueltas. Si en Wow. algún momento la estación espacial o un satélite dejara de moverse, caería a la Tierra irremediablemente.
Oye, es como cuando agarramos los imanes, ¿no? Y que hacemos esto, se genera en este campo una acción donde los dos cuerpos se están repeliendo, Ujú. pero generan una fuerza de tal manera que, digo, si estuviéramos ahí, tal vez generaríamos un espacio donde la gravedad está equilibrada, ¿no? O sea, bueno, no hay gravedad, pero un cuerpo puede estar flotando, vamos a ponerlo así. Sí, de hecho venden unas cositas, el otro día estaba viendo por una de estas tiendas online, unas cositas así como de decoración para escritorios, que están flotando, están levitando, se le llama el término, levitando. Es una base y luego encima tiene otro imán y entonces parecería que levitan. Creo que era una bocina la que estaba viendo, ¿no? Y entonces, en realidad, la fuerza de gravedad no es que no exista ahí, sino que la fuerza magnética, en este caso, ejercida por los imanes, está igualando en sentido opuesto, en dirección opuesta a la gravedad, por lo que lo mantiene flotando. ¿Sí? De Ok. hecho, Me causa gracia porque me siento un reverendo estúpido escuchando esto cuando son cosas que yo las veo, ¿no? O sea, cotidianamente. no, pues es que de repente damos por hecho, por sentado muchas cosas, ¿no? Es correcto. Pero todo tiene su que ver. Por eso yo creo que la ciencia, el que se ha desarrollado a través de los siglos, los milenios, y que nos ha traído a este estado de civilización en el que estamos, este entendimiento de las fuerzas fundamentales nos ha permitido pues vivir cómodamente, ¿no? Es Sí. correcto. Incluso, por ejemplo, los coches, digamos, cosas tan cotidianas como, por ejemplo, el tipo de llanta que vas a escoger para tu coche, ¿sí? Hay diferentes tipos de llanta, Es correcto. ¿sí? Hay llantas que son para el cerro, hay otras llantas que son para ciudad, etcétera. Y la diferencia estriba en que cuál es ¿cómo el índice de fricción que va a tener con el suelo y por lo tanto, qué tan rápido vas a frenar o qué tan rápido vas a acelerar, ¿sí? O qué tan rápido se va a derretir con esos calores que hay ahorita, ¿no? Sí, yo creo que una gran prueba de la física son las llantas de los camiones que están bien lisas, ¿no? Por ejemplo, no, eso ya está en el límite de la física, Es ¿no? correcto, ya nomás para que les pique un mosquito y ya se ponchen. Así es. Oye, Chava, a resumidas cuentas, digo, el tiempo está ya concluyendo. Ujú. La ciencia es divertida. Yo lo Sí. concluiría de esa manera. Sí, muy divertida. Hay muchas cosas que no sabemos, que todavía necesitamos entenderlos. Han surgido cosas nuevas. Te platicaba de cómo era la visión de Einstein y cómo desde hace un siglo que estableció sus teorías, apenas en este siglo, en estos años, en los últimos años, se están comprobando experimentalmente las conjeturas que él hizo en un inicio, ¿no? Ujú. Pero además han estado surgiendo nuevas teorías. Ahorita hay algunas de las más modernas, es por ejemplo la teoría de cuerdas, donde explica de otra manera la física. Sí, por ejemplo, nomás para comentarte, por ejemplo, hablan sobre las partículas en el universo, es decir, imagínate que agarras la hebilla del hilo de la casa de tu mamá, ¿sí? Ujú. El rollito de hilo, ¿no? Y entonces lo sacas todo y lo haces bolita, 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 así, ¿no? Y luego tratas de estirarlo y ya se enredó y todo. Imagínate que eso es el universo, esa bola de hilo así toda enredada, ¿sí? Y entonces, cada partícula en el universo es un fragmento muy pequeñito de ese hilo. Sí, nosotros, como somos parte del universo, pensamos que son cosas independientes, pero en realidad, desde esa teoría, todos somos la misma cosa, Órale. solamente que no tenemos la visión todavía para verlo como un todo, ¿no? Híjole, qué padre, Chava. Creo que esta charla como muchas has tenido, me ha interesado bastante porque hablamos de algo tan cotidiano, lo hablamos con una terminología propia. Mm. Y yo estoy seguro que la audiencia y aquellos que nos ven han podido entender claramente gracias a esa pedagogía que tienes también tú para poder explicar las cosas de una manera tan sencilla. La verdad es que me pareció muy divertida la plática el día de hoy, no demeritando cualquier otra, pero hoy me río porque hablo que la ciencia, como lo dije hace un instante, es tan divertida Así que a es. veces la queremos ver aburrida y no lo es así. Es de acuerdo al cristal con que se mira bien, dicen. Chava, de verdad es que no sé si algo para concluir quieras decirnos.
Pues nada más que invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, que asistan a los eventos que de repente organizamos. Próximamente vamos a tener más eventos en colaboración con el Museo Interactivo para que estén pendientes. Perfecto. Y por supuesto, síganos en Rurabe, Sociedad Nayarita de Astronomía y Ciencias. Perfecto, pues ahí síganos en redes sociales, están en Facebook, en Twitter, muy activos en Facebook, por cierto. Y pues bueno, Chava, de veras te agradecemos mucho el hecho que nos hayas acompañado aquí en tu sección de Pulsar. Nos escuchamos seguramente pronto cuando haya la oportunidad y te mando un abrazo muy, muy grande y siempre agradecido de que estés colaborando con nosotros. Igualmente, un saludo para ti y para todo tu auditorio. Esto es 1049 Radio, continuamos.